Shanti, ¿qué tal? Encantado, ¿no? Encantado, encantada. Comme beaucoup de libraires, j'ai été très sensible à votre manifeste anti-Amazon parce que je l'ai trouvé très clair et très lucide sans être agressif. Et dans cette nouvelle version longue proposée par le nouvel Attila, je découvre toute forme de texte, des entretiens, des rencontres, des essais. Et ce que j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est que tous ces textes ont un point commun, c'est leur amour immodéré des livres et de leurs auteurs. Alors voilà pourquoi j'ai envie que tout le monde lise ce livre et pourquoi j'ai envie de vous poser des questions maintenant. Dans ce recueil, on trouve entre autres une rencontre avec Alberto Manguel, de très belles pages sur Borges. Est-ce que c'est ça, c'est cet intérêt pour les auteurs aussi bien morts que vivants, que l'on retrouve comme ça en filigrane de votre livre, qui vous rend l'espace d'une librairie aussi indispensable? Y aunque la biblioteca o el museo sean espacios de diálogo entre los vivos y los muertos, no existe esa dimensión tan conectada con el presente, con el nervio del presente, como en una librería. En la librería tienes a Homero, a Shakespeare, a Cervantes, a Montaigne y también la última novedad de Matías de Nart o de Jorge Carrión. De modo que está lo más vivo, joven, nuevo y lo más antiguo. Ese tipo de diálogo me interesa mucho. D'accord. Vous dites que vous ne lisez pas pour vous divertir. Nous, en tant que libraire, on se rend compte que c'est souvent ce que les gens recherchent. Et en fait, dans la lecture, qu'avez-vous trouvé que vous ne cherchiez pas? En principio me interesa más la dimensión crítica de la lectura y no tanto la dimensión vinculada con el placer, lo cual no quita, evidentemente, que a veces encuentre mucho placer en la lectura, me ría, me divierta, pero en general lo que más me gusta, lo que más me llama la atención, lo que encuentro más bello de un libro son cuestiones o bien artesanales de escritura y de estilo, o bien de ideas. Difícilmente me voy a fijar en los contenidos, en las tramas, en los personajes. Lo que más me interesa son, por un lado, las palabras y, por otro lado, las ideas y, por tanto, no puedo evitar leer, sobre todo de un modo crítico. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la fin du livre qui se termine en fait sur la visite de librairies du futur et des librairies qui sont innovantes en termes d'architecture, de connexion ou encore de façon de procéder, puisqu'on a une librairie au Japon dans laquelle, j'explique pas tout le détail, mais on paye pour entrer. Cette partie interroge vraiment la libraire que je suis sur finalement qu'est-ce qu'une librairie? Est-ce que ce sont des murs ou est-ce que ce sont des humains? Sí, sin duda una librería es una experiencia, es una idea en el tiempo y su identidad tiene que ver sobre todo con gente como tú, con los libreros. Yo creo, de hecho, que lo más interesante de una librería es el proyecto personal de los libreros que la mantienen, su poética. Igual que un escritor tiene su poética, tiene su estilo, un librero en una librería de autor, en una librería independiente, crea su propia poética y su propio estilo. Por eso una librería puede cambiar de nombre, puede cambiar de local, de espacio, puede cambiar incluso de libreros, pero siempre hay una herencia, una genética cultural que tiene que ver con el estilo y con la ideología y con la misión de esa librería tal como la concibió el librero que la creó. Alors, du coup, pour continuer là-dessus, à propos des librairies indépendantes, vous faites l'hypothèse qu'en tant que centre émotionnel, culturel et de diffusion du livre, elles sont plus à même de rivaliser avec Amazon que les grandes chaînes. Alors, vous voyagez, vous fréquentez des librairies dans le monde entier. Est-ce que ce phénomène, vous l'observez partout dans le monde? Et surtout, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez par centre émotionnel? Esa tesis se ha visto demostrada
durante la epidemia, porque Mhm. solo piensan en su librería y hay un pacto, hay un contrato muy fuerte entre ellos y sus libreros, ¿no? De modo que la epidemia ha puesto a prueba eso. Amazon hubo una época en que tenía un sistema de recomendación de Mm. libros humano, pero ha apostado por el algoritmo, por la frialdad, por no tener relación humana. Amazon, por suerte, yo creo, no ha apostado por el packaging emocional, no ha apostado por la relación humana y por tanto toda esa parte, por suerte, la tenemos nosotros y las librerías. A eso me refiero con las librerías como comunidades emocionales que articulan barrio, ciudad y democracia, algo que no hace Amazon. Merci. Gracias a ti, muchas gracias. Merci beaucoup.